Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, perdón, me había olvidado de grabar. Bueno, la clase pasada hemos terminado entonces con las listas enlazadas. Vimos dos implementaciones distintas y el mismo programa principal y me había quedado pendiente ver el tema del árbol binario. Respecto a este árbol binario no lo vamos a ver porque lo pueden descargar, pueden ver la implementación ustedes, que justamente es mi intención, no difiere mucho de lo que es la implementación de la lista en cuanto a el concepto, porque es un nodo que tiene dos hijos, el izquierdo o el derecho, y es un árbol de búsqueda, o sea que inserta ordenado. Por lo tanto, los hijos que son, los elementos que son menores al nodo del árbol van a ir a la izquierda y los que son mayores a la derecha. Para lo cual, el programa que se presenta, acá lo había ejecutado recién, muestra un arbolito que se usa de prueba y muestra el uso de varias funciones de la librería del árbol, que pregunta si el árbol está vacío después de insertar los elementos, antes y después, pregunta si un elemento existe, si otro elemento existe, y después muestra cómo recorrerlos en los tres tipos de órdenes. Esto lo voy a dejar que lo miren ustedes. El ejemplo está implementado acá y son tres archivitos. El programa principal, siempre arranquen mirándolo para entender cómo funciona, pero fíjense que la idea es muy parecida a la que teníamos con la lista. Hay que pensar bien las operaciones y pueden chusmear ustedes cómo está implementado. Bien, no me quiero retrasar, por eso es que prefiero avanzar, cualquier cosa pregunten. Quisiera que hoy podamos empezar con archivos. Bueno, uniones. Bueno, las uniones son un tipo parecido a las estructuras, pero que justamente no tienen un uso tan frecuente como las estructuras. La idea de este tipo de dato es un tipo de dato que permite definir distintos miembros, pero solamente en un momento determinado la variable myvar, que estamos viendo acá, va a poder tener asignado uno de esos tres. O sea, lo que hace las variables de tipo union en contraposición con las struct es que si las vemos son iguales, pero no es que puede tener los tres miembros seteados, solamente uno de ellos. ¿De qué sirve entonces? Porque ustedes dirán, ¿y para qué miércoles sirve algo así? Bueno, ocupa el máximo de los tres tipos esta variable. La idea es tener una variable que puede tener alguno de estos tres tipos de forma, llamémosla dinámica, polimórfica si queremos, pero no lo es tan así, porque reserva el tamaño máximo disponible para los tipos de los miembros y con eso trata de resolver esta problemática de ahorrar memoria, digamos. A ver, un segundito. Ahí está. Bien. Vamos a avanzar a ver si tenemos un ejemplito acá. Bueno, acá una de las características de los union es que cuando se inicializan en la declaración solamente se puede inicializar el primer miembro. En este caso estamos viendo de que myvar tomaría el 10. O sea que se usaría como myvar.x. Y acá tenemos otro ejemplo donde vemos un uso donde tenemos una estructura que es una figura y dependiendo del tipo va a tener un campo que en este caso se llama dimensión, que va a poder tener, dependiendo si el tipo es por ejemplo un cuadrado, tendrá un lado, o si es el caso de un círculo tendrá el radio, y si es el caso de un rectángulo debe tener entonces ancho y alto. Entonces, lo que quiero que se entienda esto es que esto se va a usar como el shape.type, como siempre, .area como siempre, pero cuando accedo a .dimension voy a acceder o a side o a ratio o a rectángulo. O sea que no es un tipo que me permita ser usado como los struct, sino que solamente va a tomar uno de los tres valores. ¿Sí? La verdad que hoy en día no es algo relevante el uso de este tipo de datos porque lo podemos representar con estructuras en general. Pero bueno, hay un consumo en memoria si usamos un union. No es de lo más usado. La verdad que lo damos porque existe para que lo conozcan, pero no es de los tipos que uno en un programa convencional termina utilizando.
Bueno, vamos a ver esto que yo ya sé que en la práctica estuvieron viendo, acerca de los tipos de variables que son modificadores que hacen que las variables se comporten de una forma un tanto distinta. Entonces vamos a ver el modificador externo, el static y el register para ver qué hace cada uno de ellos. Bueno, primero para entender un poco cómo es que funcionan estos modificadores tenemos que entender qué son estos dos conceptos que tienen que ver con el alcance y el tiempo de vida de las variables. Probablemente el año que viene cursen una materia que se llama conceptos de lenguajes, donde se hace un análisis más exhaustivo de esto como conceptos teóricos y además profundizando en distintos lenguajes. No todos los lenguajes manejan el alcance y el tiempo de vida de igual forma, porque cada lenguaje tiene sus particularidades, obviamente. Entonces, el alcance se define como la porción del programa donde una variable puede referenciarse por su nombre. Y eso en C depende de cómo fue declarada y si se le ha aplicado algún modificador. Mientras que el tiempo de vida es el tiempo durante el cual una variable tiene reservada memoria, es decir, que está presente y se puede seguir utilizando ese valor. Entonces, vamos a ver ejemplitos ahora, acá, para entender. A ver si yo no había hecho un grafiquito, no, ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de variables externas, son variables que se pueden definir después de la llave de apertura de un bloque o antes del nombre de una función. Y acá vamos a ver un ejemplito que en general cuando uno quiere hacer uso de variables que no estén definidas previamente, no es posible hacerlo. Entonces fíjense que en este ejemplo tenemos un programa principal que tiene un printf que utiliza a i y a p. Tanto i como p tienen que estar definidas antes de la invocación de esa función printf, porque si no, obviamente que el compilador se va a quejar. Ahora, abajo tenemos otro float z que está definido como 7.5 y un print something que utiliza a i, a z y a j. Bueno, fíjense que z, por ejemplo, no podría ser utilizado arriba en el main, porque obviamente que está definido abajo. Y son variables globales, tanto z como i son variables globales. Bien. Entonces, si analizamos cuál es el alcance, casi que es inmediato desde donde se define la variable hasta el final del archivo. Entonces, acá lo que estamos viendo es que var1 comienza su alcance cuando fue definida, var2 lo mismo y var3. Y así para abajo barren todo lo que esté disponible. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para utilizar una variable que está fuera del alcance? Esto significa, ¿cómo usaría var2 dentro de función 1? Esa es la problemática que queremos solucionar. Bueno, acá es donde aparece el modificador externo. Entonces, este modificador referencia una variable que no está dentro del archivo fuente o se hace referencia antes de su definición. Entonces, fíjense que en este ejemplo, sin tener dos archivos disjuntos, lo que tenemos es definida variable 1, variable 2 y variable 3 al final de todo. Y queremos usar a variable 3 dentro de la función 1. Para hacer eso, tenemos que usar este modificador externo que le dice al compilador, tranquilo, no te pongas ansioso, que la definición de var3 va a venir más adelante. Entonces, de alguna forma bypassean ese control estricto que haría el compilador y lo relaja porque sabe que en algún momento posterior va a venir la definición de esa variable. Y recién, cuando se define, termina de hacerse el mismo comportamiento que uno tendría si esta variable se definiría arriba. En este ejemplo, que es un mismo archivo, uno dice, ¿por qué haría algo así? Porque es más fácil subir el int arriba. Bueno, el problema no es con un solo archivo. El problema es cuando uno empieza a trabajar con compilación de distintas fuentes. Cuando uno tiene varias fuentes y los quiere compilar y se encuentra con que querés usar una variable que está definida en otro archivo. Y ahí tenés que empezar a tener en cuenta entonces el orden en que el compilador los va detectando. Si no tuvieras la funcionalidad del extern, sería algo complejo de lograr. Entonces, una de las características extras también que tiene la variable extern es que por defecto se inicializan en 0. Es decir que si yo abajo de todo a la variable 3
no le asigno un valor, por defecto queda con un 0 adentro. Bien, vamos a ver este ejemplito. Es el 7. Bueno, acá lo que vemos es un programa file 1 y un programa file 2. El programa file, esperen que hagan un poquitito porque se ve muy chiquitito. El programa file 1 lo que tiene es la variable extern y en el archivo file 2 usamos la variable extern bar definida en el archivo file 1. Para lo cual no debería importar el orden en que yo compilo estos archivos. Y lo que va a suceder es que acá estoy relajando en este main. Justamente el uso de esta variable extern bar no se sabe de dónde viene y va a tener el valor 20 por esta condición de ser externo. O sea, se va a relajar a que se inicialice en otro lugar. Lo podemos probar. Y ahí vemos que imprime lo que esperamos que imprima. Bien. El siguiente modificador, posterior al modificador externo, es el modificador static. Este modificador tiene dos significados distintos. Entonces, una variable estática interna proporciona almacenamiento privado y permanente dentro de la función, mientras que una variable estática externa limita su alcance al archivo fuente donde está definida. Es decir, se utiliza el mismo modificador para dos conceptos distintos. Y cuando uno lo lee así, por ahí no se entiende muy bien. Entonces, como siempre, vamos a ver un ejemplo que va a ser mucho más clarificador que entender estas descripciones más desarrolladas. Este último punto, perdón, el de una variable estática externa, también va a aplicar a funciones. Y ahora vamos a ver de qué se trata. El caso de una variable static interna es este que estamos viendo acá, donde tenemos una función cuento que define static int x. Cuando definimos una variable, como en este caso es x, que es estática, lo que va a suceder es que la primera invocación a cuento se va a declarar, a definir e inicializar. Como no tiene un valor por defecto, al igual que las variables externas, se inicializan en 0. Lo interesante de esta variable, que es estática, es que en la próxima invocación a cuento, la línea donde se define la variable se omite, porque ya fue definida, y el valor de la anterior invocación se mantiene. Es decir, que podemos pensar que si nosotros pensáramos cuál es el tiempo de vida de una variable automática, sería la de la función cuento. Sin embargo, cuando está definida como static, el tiempo de vida permanece como si fuera una variable global. ¿Se entiende? Es decir, que en este ejemplo lo que vamos a ver que sucede con cuentos es que primero retorna un 1, después un 2, un 3, así sucesivamente hasta llegar al 10. Y esa variable permanece siempre en memoria. Vamos a ver el ejemplo, que es el 2. Por lo tanto, 0,2 lo ejecutamos y bueno. ¿Por qué arranca de 0? Porque hace más. Lo retorna y después lo incrementa. Muy bien. Retorna el 0 y después lo incrementa. Bien. 0,2. Sí. Acá estaría el ejemplito. Bien. Me perdí de navegador. Acá. Bueno. Y no les hablé de la otra. ¿Y cuándo se usa una variable estática no interna sino externa? Bueno, imagínense que ustedes tienen un programa, un programa con dos puntos C y tienen el problema de que tanto un punto C como otro punto C definen la misma variable. A ver, qué raro que no hice un ejemplo, a ver si no lo tengo acá. No, vamos a hacer mkdir 03. Vamos a hacerlo así, mkdir 03 static
Vamos acá y vamos a hacer un vamos a hacer un programa que sea zoom int o vamos a hacer sample file 1.c y file 2. Y vamos a hacer que un programa principal sea. Y vamos a poner también file 1.h y file 2.h. Entonces, este vamos a hacer que sea un int sumo int, o vamos a hacer calculo int, que hace que recibe int x, int, y esto termina llamando a sumo xy. Acá lo que vamos a hacer es que int sumo recibe a x a y hace un return de x más y. Bien. Bien. Yo quiero que el archivo .h tenga el prototipo de esta función nada más. Ahora me voy a traer este que está acá y quiero que haga lo mismo con floats. Y quiero que esto esté en mi punto H. Este quiero que use entonces a file1.h y a file2.h. Y que haga main. Que incluya también a stdio. Y vamos a hacer, bueno, printf. El resultado de cálculo int de 1,2 igual a porcentaje de rn y le mandamos cálculo int 1,2 y el resultado de cálculo float bien, return 0 bien. Ponerle 0.2 static exe asterisco c, bueno, ¿qué problema me está diciendo? ¿Qué ven ahí? Sumo está definido varias veces. ¿Lo ven el problema? Ahora, sumo, ¿es una función que tiene sentido que se use desde afuera o es como medio privada, digamos, como la uso internamente en cada uno de los file 1 y en file 2, pero a nadie le importa que yo use sumo, digamos, eso está abajo
basura abajo de la alfombra, básicamente, ¿no? Problema mío, podría decir. Mi problema. Entonces le ponemos static. Entonces agarramos file asterisco C y le vamos a agregar a las dos el famoso Dios. Y ahora todo funciona perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende el static? ¿Qué significa entonces? Si volvemos a leer esta frase, que por ahí nos parecía tan difícil de entender. Acá dice, una variable estática externa limita su alcance el archivo fuente donde está definida. Es decir, no jode, no joroba, no rompe las bolas fuera. No le hincha el compilador. ¿Se entiende? Bien. Bien. Y las variables register, por último, son variables que yo le estoy sugiriendo al compilador que utilice los registros del procesador para que se alojen en ellos y no hacer un manejo, digamos, sin importancia de mis variables. Cuando uno hace programas de bajo nivel y quiere justamente sugerirle al compilador que el uso de mi variable va a ser muy frecuentemente usada y por una cuestión de eficiencia o velocidad requiere usar esto, puedo usar el modificador register para decir que esta variable convendría, le sugiero al compilador que la ponga en uno de los registros que ustedes aprenden cuando ven assembler. Entonces, es algo que, salvo que sepan muy bien lo que están haciendo, tiene sentido. Si no, le diría que lo omitan, y si lo agregan en todas las variables que usan, no va a tener sentido. O sea que esto es algo totalmente a usar si uno entiende lo que está haciendo. Si no, tampoco tiene demasiado sentido. Bien, clase 8. Y empezamos con archivos. Y antes de irme con los archivos, viene la primera pregunta. ¿Qué es un archivo? ¿Qué es un archivo? Un conjunto de bits. Sí, casi que en la informática todo es un conjunto de bits. Está claro. Pero vamos a tratar, primero que nada vamos a tratar de pensar qué es un archivo. A ver, che, pasame un archivo con... ¿Con qué? ¿Qué es un archivo? Está bueno filosofar un poco, porque si no somos muy cuadrados los informáticos. Un conjunto de elementos relacionados. Sí, pero yo lo que les quiero preguntar cuando hablamos de archivos es... Todos tenemos una concepción de qué es un archivo. Yo, de hecho, creo que a mi papá o a mi mamá le digo, ¿me pasás un archivo con un Word que tal cosa? Y ellos saben que van a abrir el Word, van a generar un archivo y me lo van a mandar por mail. Me lo van a grabar en un pendrive, me lo van a grabar en un disquete o me lo van a pasar por telegrama, no importa, byte a byte. Pero de alguna forma, ellos saben que cuando les pido un archivo Word tienen que abrir Word. Si les pido una foto, me van a mandar una foto sacada con el celular, que será un JPG. También están los PNG, también están los archivos de Excel, también están los TXT, también están los MP3. Y acá, por lo que vamos viendo, es un archivo, entonces es una forma de empaquetar información de alguna forma consistente. O sea, claramente un Word es un formato de archivo que no es el mismo que el Excel ni el JPG. Eso todos más o menos lo entendemos, ¿no? O sea que hay un formato asociado al archivo. Y ese formato tiene mucho que ver con el propietario que lo va a usar. Ahora, imagínense que yo al JPG agarro un archivo cualquiera y le tiro un par de cualquier cosa adentro, pero le pongo JPG, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer así. Ahora un bi/tmp, pp.jpg y acá le pongo el hola mundo.
Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo abro el navegador? Perdón, Nautilus. Y acá veo pp.jpg, le trato de abrir y bueno, obviamente, acá se pega un tiro en la cabeza el visor de imagen cuando trata de mostrarme el archivo, porque obviamente no es lo que esperaba. Entonces, por un lado el formato del archivo es importante y relevante. Por otro lado, los archivos tienen un nombre y están guardados en algún lugar del disco, en algún lugar del pendrive, en algún lugar de la red. Entonces, los archivos tienen un camino para ser encontrados. Para nosotros, los seres humanos, es cómodo decir, bueno, mira, el archivo lo tiré en el /tmp pp.jpg. Pero para poder ir a abrir ese archivo, el sistema operativo tiene que saber cómo llegar, tiene que ir al directorio, tiene que encontrar ese archivo y devolvérmelo. Abrirlo para que yo haga lo que quiera. Entonces, cuando uno trabaja con programas, cuando uno es el programador, no el usuario de un archivo, porque yo cuando a mi papá le pido un Word, me manda un Word. Cuando a mi viejo le pido un Excel, me manda un Excel. Para eso usa el programa que genera esos archivos para compartir su trabajo conmigo. Ahora, cuando yo hago un programa cualquiera que tiene que abrir un archivo en un formato determinado, sea un formato conocido o no, mi problema se traduce en ir a buscar ese archivo, es decir, encontrarlo en mi máquina, poder decirle abrí este archivo sería darle el camino, darle el mapa para que llegue a encontrarlo. Es decir, darle el path absoluto o relativo donde está ese archivo, para que lo pueda abrir. Una vez que lo abre, en realidad lo que me devuelve a mí es un identificador, como una pulserita mágica que me permite entrar al archivo. Abrir el archivo implicaría entonces devolverme un pase para acceder al contenido de ese archivo. Y cuando accedo al contenido de ese archivo lo empiezo a leer. Y cuando lo voy leyendo, bueno, hago lo que tenga que hacer. Si estaré leyendo una imagen y tengo que visualizarla en pantalla, tendré que ir interpretando qué porquería tiene dentro de ese JPG para ir dibujando píxeles de colores y mostrándolos. O si quiero reproducir un sonido, será ir habilitando algún sonido en la placa de sonido. Pero más allá de todo esto que estoy diciendo, lo que quiero que se entienda es que el archivo es un contenedor de información estructurada como el programa que lo vaya a usar lo necesite. Y acá empiezan a aparecer otros problemas, porque piensen que un archivo es la primera forma de comunicación entre dos procesos. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, yo les digo, ¿cómo comunicamos dos programas? Bueno, por la red. Generalmente lo primero que se nos ocurre es por la red. Pero antes de que existan las redes, cuando existían, por ejemplo, máquinas que tenían disquete, si quieren que yo por ahí jugaba los jueguitos de esa forma, y no tenían disco rígido las máquinas, vos prendías la máquina, le metías un disquete que tenía un sistema operativo y después querías levantar un programa. Entonces yo abría en ese momento el WordStar, que era un editor de texto, y el programa que terminaba guardando lo guardaba en el disquete y lo podía llevar a otra máquina para que lo abra otra persona en su WordStar y abrir mi archivo. O sea que en ese momento la forma de comunicar datos era llevando archivos de un lado a otro. En el bolsillo lo llevábamos, o sea, metíamos el disquete en el bolsillo que tenía grabado un archivo y alguien lo abría. Hoy todo esto se acostumbra a hacer por internet. De hecho, cuando se habla de comunicación de procesos, se habla de usar sockets, se habla de compartir memoria, de distintos mecanismos de compartir procesos. Pero podemos pensar que el primer mecanismo para compartir información entre procesos, que no necesariamente corren en el mismo momento, podría ser con archivos. Un programa escribe un archivo, otro programa lee ese archivo y escribe otro archivo y así se van comunicando los programas. ¿Me siguen con la idea? Bien. Entonces, cuando en C hablamos de archivos, vamos a ver que en C particularmente puede ser cualquier cosa, desde un archivo en disco hasta una impresora. Y eso es porque cuando uno abre un archivo, abre algo que está en el file system. Entonces, cuando digo que puedo abrir desde un archivo una impresora es porque yo puedo hacer un cat de /tmp pp.jpg, que en este caso tenía este contenido,
O puedo hacer un cat de /dev cd-rom y eso va a abrir mi DVD de mi máquina o mi pendrive, podría ser el SDC, por ejemplo, o mi disco rígido, el SDA. Y si yo hago esto y lo tiro en un archivo, lo que estoy generando es una imagen del disco. O sea que yo puedo abrir cualquier archivo porque en estos sistemas operativos, en Unix particularmente, todo lo que está en /dev son archivos que identifican dispositivos. Lo bueno de un sistema operativo orientado a file system, como son los Unix, es que yo puedo abrir cualquier dispositivo como un archivo y simplifico el problema de trabajar con dispositivos al problema de trabajar con archivos. Porque a la larga, abrir un archivo que tiene un protocolo determinado, porque escribir el formato de Word para que después lo pueda abrir Word, es entender el dialecto que necesita Word para trabajar. Abrir una impresora e imprimirle algo para que dibuje algo, es entender el protocolo que la impresora también necesita. Entonces, cada uno de los dispositivos que tenemos acá, lo podemos abrir como si fuera un archivo convencional. Por eso es que en C, y sobre todo en el mundo de Unix, cualquier cosa se la considera un archivo y por eso se habla desde que puede ser de un archivo hasta una impresora. C provee una interfaz consistente e independiente del dispositivo al que se está accediendo. Se representan internamente como dos tipos diferentes. Un tipo más de alto nivel o un tipo de más bajo nivel. Cuando trabajamos en alto nivel se utilizan streams. La palabra stream la van a ver mucho en Java, la van a ver mucho en informática. Y la traducción sería flujo o secuencia, que se usa, por ejemplo, un stream se usa, por ejemplo, para river, cuando hay flujo de agua, digamos. Pero cuando uno está en informática, se habla de stream cuando tiene secuencias o flujos de bytes, ¿sí? Entonces, el tipo de alto nivel se lo conoce como stream y el tipo en sí se denomina file y es un puntero. Se define stdio.h porque es estándar input-output y ese file puntero, como está definido acá, no sabemos no se aloca, no sabemos la estructura, cómo está compuesta y no nos debería por qué interesar. Nosotros simplemente definimos una variable de tipo file puntero, como vemos acá, y la usamos. Y no se aloca, no se desaloca, no se hace nada. ¿Qué se hace con las variables de tipo file? Como con cualquier archivo. Hay un protocolo para usar los archivos que es: yo abro el archivo, trabajo sobre el archivo, cierro el archivo. Es decir, que el proceso de trabajo con archivos se traduce en algo muy protocolar. Se abre, se trabaja, se cierra. Se abre, se trabaja, se cierra. Así de simple. La alternativa al tipo file de alto nivel son los file descriptor de bajo nivel. Cuando hablamos file descriptor de bajo nivel estamos hablando de lo que internamente ya usan las system calls del sistema operativo. Es decir, cuando nos vamos bien cerquita del sistema operativo vamos a ver que no existe un tipo de alto nivel como file, sino que cada archivo se termina mapeando a un entero. Entonces, cuando yo hago un file, un open de un archivo, cuando yo abro cualquier cosa en el sistema operativo, vamos a ver que yo tengo que referenciar el path. Yo tengo que decir que está en c2.pepe/juan.txt o en /tmp/pepe.jpg. Esa ruta es la ruta para abrir el archivo. Ahora, cuando referencio el path y lo abre, un string me devuelve un file puntero, pero un file descriptor me devuelve un entero. Entonces, internamente el sistema operativo maneja números que identifican los archivos. Y con ese numerito, únicamente con ese numerito, puedo operar con la system call de bajo nivel. En la materia vamos a ver los streams. Igualmente les vamos a presentar los file descriptor para que los conozcan. O sea, las operaciones que vamos a hacer con stream van a tener una análoga con file descriptor. Y se las vamos a mostrar solamente para que las conozcan. Lo que sí hay que saber es que con streams, al ser de más alto nivel, hay cosas que no podemos hacer que sí podemos con los de bajo nivel. Por ejemplo, con strings vamos a poder abrir un archivo. Y punto. Pero ustedes ya sabrán que en Linux, por ejemplo, si hago un ls-l de un archivo como tmppp, tengo estos permisos. ¿Sí? Read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Ahora, ¿cómo hago para abrir un archivo con un permiso determinado? Es decir, no usando el permiso que por defecto fue configurado en el sistema.
Bueno, para cambiar ese tipo de cuestiones, tengo que usar una system call de bajo nivel. ¿Por qué la system call se la hice de bajo nivel? Porque en C sabemos que no es un lenguaje multiplataforma, o sea, no es un lenguaje que funciona en Windows, en Linux, en Mac, en todo porque sí. No, hay un compilador para cada caso. Entonces, cuando ya estamos trabajando en un sistema operativo determinado, las system calls son de ese sistema operativo. Entonces, cuando usamos los file descriptors de bajo nivel, tenemos que conocer en qué sistema operativo estamos. Cuando usamos file, nos abstraemos de eso. ¿Sí? Por eso se dice que uno es de alto nivel y otro es de bajo nivel. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora nadie tiene dudas. Bien. Bueno, entonces, como les dije, las operaciones sobre los archivos son bastante protocolares. Y estos protocolos, que para mí se podrían hasta decir que son transaccionales. ¿Por qué digo transaccionales? Porque es ceremonial, es protocolo y ceremonial esto. O sea, un archivo no se puede leer directamente. Yo para poder leer un archivo tengo que abrirlo. Y cuando termino de trabajar con él tengo que cerrarlo. Con la memoria, para poder usarla tengo que alocarla. Cuando termino de usarla tengo que liberarla. Estos protocolos, estas ceremonias, estos actos, nos llevan a tener una forma de trabajo que después la vemos replicadas en un montón de ámbitos. Por ejemplo, con las redes pasa lo mismo. Yo, en una conexión TCP, ustedes ya van a cursar redes y van a aprender que hay conexiones TCP-UDP. En TCP, que es un mecanismo de transferencia confiable, se establece una conexión segura en la cual también hay un protocolo en el cual yo abro la conexión, después la leo o escribo y después la cierro. Lo mismo. Cuando trabajo en bases de datos, en una transacción, si yo quiero que algo se haga y si algo falla, se deshaga, se haga un rollback, tengo también un comienzo y un fin de transacción. Como que todas las cuestiones que necesitan entrada-salida tienen este ceremonial. ¿Por qué digo entrada-salida y meto las bases de datos y todo acá? Porque imagínense que ustedes están escribiendo un archivo. Antes era impensado lo que voy a decir. No tanto tampoco. Imagínense que hoy ponen un pendrive y de hecho les debe pasar. Ponen un pendrive, copian las 4 películas que les pasó a alguien, los 5 capítulos que les faltaban que tiene alguien, y ven que en Windows o en Linux copia que dicen, ¡fua! ¡Qué velocidad! Ahora de repente dicen, ¿qué pasa si sacan el pendrive de una? A veces, antes de sacar el pendrive, tienen un botoncito por ahí que dice desmontar o quitar dispositivo, y ahí te dice que aguarde que el dispositivo está allá, ¿no? ¿Ubican lo que les digo? Bueno. ¿Qué está haciendo en ese momento que ustedes dicen que quieren sacar el dispositivo? ¿Qué les parece? Cerrando el protocolo. Bueno, en general lo que pasa es que los discos son muy lentos. Lo cierto es que nosotros escribimos archivos sobre discos. Ahora estamos hablando de archivos, no de otra cosa. Y yo hablo de este protocolo, pero estamos hablando de escribir bytes en un dispositivo. Hay dispositivos más rápidos, dispositivos más lentos. O sea, hoy por ahí muchos de ustedes tienen una notebook o tienen una máquina y tienen un disco que puede ser de estado sólido o estos NVE y son recontra rápidos. Recontra rápidos en algunos contextos, pero mucho más rápidos que los discos de estado de magnéticos y mucho más rápidos que los pendrive o que las memorias SD. Cada dispositivo tiene su particularidad, su velocidad, que se mide en cantidad de operaciones por segundo. Bueno, no viene el caso porque ya nos metemos muy en hardware. Lo que sí sucede es que el sistema operativo me engaña. Pero me engaña bien, me engaña porque nosotros necesitamos ser engañados para tener un feedback mucho más creíble de cómo funcionan las cosas. ¿Qué sería creíble lo que estoy diciendo? Bueno, a ver, yo copio y yo me quedé confiado que copió, pero cuando puse quitar el dispositivo se queda ahí haciendo algo. Bueno, eso es porque el disco es muy lento y está copiando, en segundo plano está copiando. Está bajando de memoria a los buffers, está flusheando los buffers.
está quemando esos bytes que le estoy diciendo sobre el pendrive, sobre la memoria CD o sobre este disco que es más lento. Entonces, si bien la operación terminó, está todo en memoria, todavía no se bajó al disco. Entonces, cuando yo cierro un archivo en un programa, el programa de alguna forma no puede terminar, o esa operación de close no va a terminar hasta que no se haga el flush. Y ese flush viene acompañado con toda esta operación que es bajar de memoria al disco y esperar que el último byte se haya quemado en ese dispositivo. Quemado en el sentido de grabar, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que también en sistemas operativos van a ver esto. En sistemas operativos, ¿ustedes están cursando las sistemas operativos o introducción a los sistemas operativos? Ahora en el segundo semestre la cursan. Bueno, hay algo que en sistemas operativos, en la introducción creo que se ve, ya no me acuerdo si en la introducción o después, que se llama buffer caché, que es cómo el sistema operativo hace esto que les estoy diciendo, es decir, cómo les miente con el manejo del disco. Es decir, maneja estructuras intermedias en memoria, donde cuando uno lo baja al disco, en realidad no se está bajando directamente al disco. Se baja a la memoria y después en una operación en segundo plano se baja el disco. Es lo que pasa con el pendrive. Obviamente que en el pendrive es mucho más notorio que en los discos. Entonces yo no puedo sacar el pendrive si no terminé de copiar. Entonces te tengo que alertar visualmente un montón de formas diciéndote, pará, no, pará que no terminé, pará, todavía no, ya seguro quitar el dispositivo implica que terminó. Bueno, todas estas cositas que les digo es lo que pasa con la gestión de archivos. Yo puedo abrir un archivo, puedo escribir, pero no es que cada vez que estoy escribiendo en el archivo directamente está llegando el byte al dispositivo. Que hoy no podemos abstraernos de dónde estamos escribiendo el archivo. El archivo está en un dispositivo físico. Y hay discos de distinto tipo, hay discos que están en memoria, hay discos que son magnéticos, hay discos que son memorias SD, USBs, etc. Entonces, cuando digo esto, el acto de abrir y de cerrar, el de abrir no es tan traumático como el de cerrar. El de abrir directamente me asigna un file puntero o un file descriptor, un entero o una estructura que representa un archivo. El de cerrar, bueno, si hice una operación de escritura pesada, probablemente lo que está haciendo es flusheando los discos. Es decir, bajando los archivos de memoria al disco. Y hasta que no termine ese acto, de alguna forma no puedo decirte que terminé. ¿Me siguen con eso? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasaría si yo, antes de que bajen todos los archivos, saco el pendrive? Eso lo entendemos todos, seguro. Si desenchufo el pendrive y no terminó. No se transfiere toda la información, pero el sistema operativo sale de forma elegante. En realidad, si no se transfiere toda la información, más que el sistema operativo sale de forma elegante, el programa debería fallar en el close, o sea, no pude cerrar el archivo como esperaba, no pude flushear. Vos tenés que avisarle al usuario de que no pudiste terminar tu operación con éxito. La entrada-salida es la más compleja de manejar. O sea, nuestros programas en general no tienen mayores problemas, porque están encerrados en una burbuja, que es la computadora. Pero la entrada-salida depende de alguien, generalmente ser humano igual a mucho ADN con mucha boludez. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, vos no podés manejar qué va a ser el tipo. Vos le estás diciendo, esperá a no sacar el pendrive y siempre hay un gil que lo saca. Entonces tu programa tiende a tener que manejar con todas estas cuestiones. Y por eso es que tenemos que entender qué significa la importancia de abrir y de cerrar. Puede ser muy simple, como un acto y punto, pero tenemos que entender todo lo que hay atrás y lo que nos está ahorrando cuando interactuamos con archivos, todo lo que nos ahorra, la abstracción que nos da abrir o cerrar un archivo. Hay un montón de conceptos que maneja el sistema operativo y que nosotros nos las obviamos, ¿sí? Pero bueno, si alguien saca el pendrive y no terminó de fluir las cosas, seguramente el close me volvió un error. Bien, continuamos. Bueno, vamos a empezar entonces con operaciones con strings. Bueno, para abrir un string, o sea, el manejo de archivos manejados con file, puntero,
Se inicializa o abre un stream a través de la función fopen. Esta función va a retornar null si hay algún error, es decir, si no lo puede abrir. Y pueden haber miles de situaciones por las que no se puede abrir un archivo. ¿Se le ocurre alguna por las cuales no pueden abrir un archivo? Porque no tiene permiso, porque no existe. Cuando dicen porque no existe, es bastante particular, porque hay programas que crean archivos y no les importa si existe o no, pero hay programas que leen archivos. Si vos le decís, lee este archivo, pero no existe, entonces bueno, no existe. Hay forma de abrir archivos de solo lectura donde el archivo debería existir, porque lo voy a leer. Pero cuando yo lo voy a crear, ya por ahí no me interesa. Claro, bueno, acá todos están escribiendo un montón de razones y se nos pueden ocurrir un montón. De hecho, hay un montón de razones por las que no se puede abrir un archivo. Lo interesante que recién surgió por algo que recién ustedes decían y que yo hice un poco de hincapié, que es esto de que los archivos pueden abrirse en modos distintos. Entonces, el fopen recibe dos cosas. El nombre, que el nombre no es un nombre anecdótico, no es que le pongo Juancito y bueno, listo, no, un nombre es un nombre completo. Un nombre completo es un nombre que arranca con un path que puede ser relativo o absoluto, es decir, con toda la secuencia de directorios hasta llegar a ese archivo. Si estamos en Windows puede ser C2.D2.E2, la unidad barra del directorio, barra de su directorio, el nombre del archivo. Si es en Linux no hay unidad y es el directorio de su directorio con el archivo. Y si hablamos de algo relativo será punto barra o punto barra pirulo barra no sé cuánto. Bueno, ya lo de relativo absoluto creo que lo han entendido. Si no lo entendieron, por favor díganme. Y ese nombre entonces, un nombre es un path completo o absoluto de un nombre de archivo. Y el modo es alguno de los valores que están abajo mencionados. Que como siempre hago, está mal, me faltó un más al final. Es RWA o R más, W más o A más. Ahora vamos a ver qué son cada uno de ellos. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué son estos de RWA y R más, W más o A más? Son los modos en los que se puede abrir un archivo. Y los modos que se ponen en un archivo están relacionados a los modos que hablábamos hoy, si es que se va a escribir o se va a leer, y algunos modificadores más que también tienen que ver con las desafortunadas decisiones que han tenido algunos creadores de sistemas operativos, pero que sin importar siempre hay un parche que soluciona el problema. Entonces, la R solo significa de que vamos a abrir el archivo de solo lectura y nos va a posicionar al inicio del archivo. También vamos a ir viendo que cada uno de estos modos van a determinar en qué parte del archivo termino, si al principio o al final. Entonces, con la opción, el modo R es read only, y al ser read only me posiciona al principio para, bueno, listo, acá estás en la línea de partida, empezá a leer. W significa pisar el archivo, si tenía 3 teras de información, no importa, ponelo a 0 y empezá a escribir de 0. O sea, trunca o crea un archivo. Si no existe, lo crea, y si existe, lo pisa y arranca de 0. Y para empezar de 0, siempre estás en la línea de partida, o sea que estás al principio. La A abre un archivo para añadir datos o lo crea si no existe. Entonces la A es parecida a la W. Sería para poder escribir datos, pero me posiciona al final. Es decir, que me permite apendear, me permite abrir un archivo para agregarle datos al final. ¿Hasta ahí bien con RWA? Los primeros dos me posicionan al principio, la A me posiciona al final. Bueno, y después vienen los híbridos, donde tenemos R+, abre como lectura y escritura, pero me posiciona al principio. Es decir, con R+, yo voy a poder escribir sobre un archivo que abrí y me posiciona al principio. Con W+, abre como lectura y escritura, truncando el archivo si existe o creándolo si no existe, y se posiciona al principio. O sea que cuando yo lo hablo con W, yo solamente puedo escribir en ese archivo, no puedo leer. Si bien en el W y el W+ los trunca, la diferencia es que yo con ese archivo abierto, después de haber escrito, puedo irme al principio y leer lo que escribí con W+. Y A+,
abre el archivo como lectura y escritura o lo crea si no existe y se posiciona siempre al final del archivo. Es decir, los de arriba son bastante más rígidos en cuanto a que o leen o escriben y los de abajo son siempre de lectoescritura. Después se comportan de forma muy similar. Ahora, abajo hay una aclaración, en letra muy chiquitita, que dice que en todos los casos puede agregarse una B al final, que eso significa que es binario el archivo. Pero se ignoran los sistemas POSIX, es decir que en Linux no tiene sentido, pero se aconseja su uso cuando se va a intercambiar datos con sistemas que no son Unix, por ejemplo, Windows, básicamente. ¿Qué es un archivo binario? Entonces acá vamos por otro camino. ¿Qué les parece que es un archivo binario respecto a un archivo que no es binario? ¿Se les ocurre? Bueno, bien, acá lo que dice Facundo tiene mucho sentido. A ver, yo les pregunto, ustedes ya aprendieron los tipos enteros, el float y esa... o sea, los tipos ya los vimos y sabemos lo que ocupan. ¿Cuánto ocupaba un entero en C? 4 bytes, ¿no? Bien, 4 bytes. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el número más grande que se puede escribir con 4 bytes? Hablemos de sin signo, para hacer las cosas más fáciles. Y me parece que es un poco más grande eso. Eso creo que es con, si fuera con 2 bytes. A ver, nosotros tenemos 4 bytes son, 4 por 8 son 32. Tenemos que hacer 2 elevado a la 32 menos 1. Ese número. 5, ¿no? Bueno, si yo hago esto y lo tiro a un archivo, mi número en txt. ¿Cuánto ocupa ese archivo? Un byte por cada carácter, dice Facundo. Y Juan Cruz dice 4 bytes, pregunta. Bueno, acá lo que estamos viendo es que el contenido de este archivo... Ay Dios. Es esto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá me dijo tiene 10 bytes ocupa. Como está en texto, ocupa 10 bytes. Ahora, ¿cuánto ocuparía si fuera en binario? 4 bytes. Respondí a tu pregunta, Juan Cruz. La diferencia... Bueno, ¿se entiende la diferencia entre binario y texto? O sea, en texto las cosas ocupan más. Porque se explotan, digamos, el número 4, solo, el número 4 se podría representar con un char, con un byte. Y ocuparía lo mismo que si... ¿Cómo se llama? O sea, el 4 solo ocupa lo mismo en binario que en char, que en texto. Pero si yo hablo del 250, ya son 3 bytes contra 1. Binario y cosa. Pero ¿cuál es el problema de lo binario?
¿Qué problema tenemos si te digo que mi número tiene 4 bytes? Que tenés un límite. Bueno, los límites sí, siempre están puestos, ¿no? Hay librerías que manejan números más grandes. Sí, imagínate que para hacer. Yo en C hay librerías de matemática para trabajar con números más grandes de los que estamos hablando. Pero eso no sería un problema. El límite siempre está puesto en la informática. Yo a lo que voy es, hay otro problema que por ahí es más difícil de ver. Bueno, el formato siempre se acuerda también, porque bueno, a ver, convengamos que, por ejemplo, el JPG es un formato binario, ¿sí? Porque si tratan de abrirlo no van a ver un texto legible, pero arranca con algún protocolo, o sea, guarda algún valor al principio, un número en binario, ¿no? Pero el principal problema que nos tenemos que poner de acuerdo cuando manejamos archivos es que yo te digo, bueno, esto que estamos diciendo, hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en un formato de archivo? ¿Cómo sabe el Word cuando abre un archivo que es de Word? ¿Cómo sabe el WinZip que es un zip? ¿Cómo sabe el...? ¿Cómo sabe? Con un header, exacto, Facundo, perfecto. Bueno, ese header, en general todos los archivos arrancan con algo que se llama el Magic Number. Y el Magic Number son los primeros bytes que te denotan de qué formato es un archivo. No es la extensión. En el mundo de Microsoft, todos vemos la extensión y así es como después caes en un virus. Porque ves un archivo .doc que le esconde la extensión y la gente cree que es un Word. Bueno, acá en Linux no pasa eso. Y en Windows tampoco, porque de hecho vos ves un archivo que es de Word, le haces doble clic y es un exe y bueno, le cambian el iconito y te abrió un programa que te explotó en tu máquina. Ahora, cualquier programa, yo agarro este que tengo acá, ¿cómo se llama? El que creé acá, si me fijo qué archivo es, este que está acá, si me fijo qué archivo es, fíjense que me dice que es un ASCII, porque no tiene nada. Pero si yo arriba de todo le agrego el Magic Number, y le pregunto de qué tipo es, ahora me dice que no es más un ASCII text, ahora me dice que es un Bourne, o sea, un script de bash. Y si le pongo que un Ruby script, o si le pongo acá directamente a Pub. User Python script, ¿sí? Ahora, ese header que estoy escribiendo acá, que también está en texto, se ve así, pero ¿qué pasa si esto es un gzip? Y ahora pregunto de qué archivo es esto. Viste que es un gzip con preset data. ¿Y qué tiene esto al principio? Bueno, les voy a mostrar lo que tiene esto al principio, no van a entender nada porque está todo... Si bien tiene información, vemos información en binario. Se dice en binario porque lo que se está viendo ahí nada es entendible. Pero existen comanditos, este OD me transforma a... O sea, tengo distintas herramientas que me permitirían ver esto de otra forma. Ahí está. Bueno, acá vemos esto, así por ahí no tiene mucho sentido, porque acá lo que estamos viendo son los números en hexa, ¿no? De cómo se van ordenando, 8B, 1F. Pero si esto lo veo con otro comandito, que es este OD, le pido me imprima los ASCII, ¿no? Entonces veo que empieza con el 037, 213. De alguna forma veo cómo arranca un gzip. Si yo ahora voy a crear otro gzip, ahora vamos a hacer un touch echo hola de barra tmp otro arch y hacemos un gzip de barra tmp otro arch y hacemos un od -c de otro arch. Lo que vemos es que arrancan igual, ¿ven? Y ahí tenemos el magic number hasta acá, que termina siendo, bueno, si vemos en hexadecimal de este o del otro,
vemos que arrancan con el mismo magic number. Son estos 2 bytes que vemos acá. ¿Sí? O sea que, aunque no lo entendamos, cuando gzip o el programa que sea va a buscar un archivo y ver si es, lo primero que mira son ese encabezado, ese header. Que si sé que es así, después sigo leyendo, hay otros encabezados que dirán otras cosas, porque acá vemos que tiene el nombre del archivo incluso adentro, ¿ven? O sea, parte de los encabezados, si uno lee el protocolo de cómo es el archivo gzip o el protocolo en JPG, hay campos y cada campo tiene su propio comportamiento y lo tengo que salir a buscar. Lo que sí me parece relevante de esto que les estoy diciendo es que los archivos binarios tienen una particularidad cuando me dicen 4 bytes. Si yo escribo un número que ocupa, ni siquiera vamos a hablar de uno de 4 bytes, vamos a hablar de uno de 2 bytes, porque el problema es cuando excedemos el byte. El byte no tiene problema, el byte es un byte, son 8 bits, que es la unidad mínima, es el átomo de la informática. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere escribir en binario un número de 2 bytes? Si yo les digo este número, lo voy a escribir en hexadecimal, por favor. 0x 10, vamos a ponerle A1 00. Este sería el número. Ahí tenemos 2 bytes, ¿no? ¿Qué número es ese? O más fácil, vamos a hacerlo así. ¿Qué número es ese? Si eso lo escribiera en un archivo. Eso sí, ahí me lo escribieron claramente. No, creo que está mal escrito. Esto es 000 1 0 0 0 0 2 3 4 1 2 3 4. O sea, esto sería lo mismo en binario que esto, ¿no? ¿Todos ven eso? Bien. Me se lío ahí. Bueno, ahí estaría. Bueno, ahora, ¿saben lo que es el Big Endian o Little Endian? Hemos hablado de esto ya, ¿o no? Es como se leen si para adelante, para atrás. Bueno, perfecto. Esto que están diciendo, alguna vez se preguntaron hay gente que lo digo a veces y no me sigue con esto. A mí me ha pasado que siempre me pregunté si yo veo los colores igual que los del resto. Si yo digo que veo el azul como vos ves el verde o vos ves el verde como yo veo el azul. Siempre me pregunté un poco esas cosas, cómo el cerebro mío interpreta los colores, ¿no? Lo cierto que, bueno, yo le digo verde a lo que vos le decís verde, más allá que yo por ahí lo veo rojo como lo ves verde. No sé si eso estoy siendo claro en lo que digo, pero es un poco lo que le pasa a las computadoras. Si las computadoras no se preocuparan por cómo ellas leen y escriben, ellas escribirían como ven las cosas. El problema es cuando lo comparten. Entonces, si mi computadora entiende de que este número que estamos viendo acá, ¿sí? Si no me equivoco, este es el 129. 129. A ver. 0, 1, 2, 3, 4. No, 2 a la 0, 1, 2, 3, 2 a la 4. ¿No? ¿Sería? Vamos a escribirlo acá, es más fácil. Si lo escribo en hexadecimal, el número que estamos diciendo sería, dijimos 1, 0, 0, 0. 4096, perfecto. Ese sería el número si esto fuera Big Endian. Pero si fuera Little Endian, el número sería este, que sería el 16. ¿Lo ven?
Bien. Entonces, si mi máquina fuera big endian y lee este número como lo escribí, estamos de acuerdo, pero si la máquina que lo escribe es big endian y la que lo lee es little endian, lo va a invertir. ¿Se entiende? Bueno, hoy en día las computadoras son casi todas little endian. Pero hubo un momento donde esto no era tan así y en realidad no sabemos a priori si esto seguiría siendo así. Entonces, lo que sí es importante de esto que estoy diciendo es que cuando nos ponemos de acuerdo con archivos binarios, tenemos que ponernos de acuerdo en el endianness en el que escribimos. Es decir, voy a tratar de no pensar si mi máquina es big o little endian, voy a tratar de usar una función que me normalice cómo escribo los datos en el archivo para que quien los lea sepa que lo está leyendo en ese archivo, en ese formato, porque si no nos ponemos de acuerdo, alguien que tiene una arquitectura distinta podría no leer lo mismo que yo estoy escribiendo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso me parece muy relevante hacer todas estas aclaraciones cuando hablamos de archivos y no dejarlo librado al azar. Bien. Esto que decimos acá de la B es porque en el mundo de Microsoft sucede que cuando escribimos un archivo con un enter, vamos a ver un archivo como tmp, WinSample. Si yo acá pongo un hola, ¿qué tal? Y miramos qué tiene dentro, vemos que hay un ~n con cada enter, ¿no? Lo que todos entendemos y lo que creemos que debería pasar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un archivo que tiene un enter tiene un ~n. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, cuando en Windows vos escribís un ~n en un archivo, lo que hace Windows es... Este programita... Bueno, estoy instalando un programita que convierte de DOS a Windows y de Windows a DOS, para que vean la diferencia. Entonces he hecho un OD. De esto vimos esto. Ahora, si yo acá hago un Unix. ¿Cómo era? No, DOS to Unix. Unix. Ah, qué boludo. OD. Si me daba esto así, ahora sí. Unix to DS de /tmp WinSample. ¿Qué le hizo? Me agregó /r/n porque en Windows, para que un archivo texto o sea, como los maneja Windows, el /n se transforma en /r/n. Es decir, que el archivo para Linux similar ocuparía, en este ejemplo, 3 bytes menos. ¿Sí? Entonces, si ustedes escriben un programa en Windows que hace esto, o sea, acá hace un fopen de un archivo, por ejemplo, /tmp sería acá, prueba.txt. Y lo abren con W. Esto me devuelve un file puntero F. Y acá hacen F.
Este archivo que ustedes creerían que ocupa HOLA barra N5 ESTA espacio ES espacio UNA espacio barra N PRUEBA, creo que son 28 caracteres. Bueno, van a tener que agregar 2 bytes más. Lo cual no es intuitivo. Yo, cuando me pasó esto por primera vez, que tenía la edad de ustedes, me volví tonto tratando de buscar por qué no tenía los bytes que yo esperaba. Yo creía barra N y me ocupaba siempre de más y no entendía por qué. Bueno, la explicación es que en Windows, cuando escribís barra N y abrís el archivo como lo escribí acá, lo imprime tal cual. Si vos querés que lo imprime tal cual, no me agrega barra R barra N. Si vos querés que esto cambie, vos le pones acá la B de binario y ya el tipo hace lo mismo que en Linux. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Bueno, cerrando un stream. Bueno, acá los streams se cierran utilizando fclose. Acá lo que vamos a hacer es un ejemplito bastante simple de un archivo que se abre. Fíjense que recibimos en argc y en argv los argumentos. Tratamos de fijarnos si tenemos la cantidad de argumentos que esperamos, es decir, 2 argumentos. ¿Por qué 2? Porque el primer argumento es el nombre del programa, el segundo argumento sería el parámetro que a mí me interesa, que viene en argv de 1. Entonces, si me mandas algún parámetro, perfecto. En este caso estoy mirando que tengas 2 argumentos, o sea, argc sea 2, eso significa que me estás mandando un parámetro. Entonces, si puedo abrir el archivo en sola lectura, imprimo, el archivo se pudo abrir y después lo cierro. Si no lo pude abrir, digo, bueno, no se puede abrir porque no tengo permisos, e imprimo el error. Y por último, si no me manda ningún argumento, imprimo un mensaje de salame, no me mandaste el nombre del archivo para probar. Entonces, vamos a ver este ejemplito. Este ejemplito es 08. Teoría C. 08. Por el mismo, fuente no, binario. Acá es el binario, no es el fuente. Es el que está ejecutando ya. Sí, podés, mirá. Si yo lo pruebo así, no funciona. Si yo le digo así, lo abrió y lo cerró. Se abrió a sí mismo y se cerró. Y ahí le digo... pero igual, o sea, eso era si yo no le pasaba argumentos. Si no me pasó argumento, me da el error. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero abrir un archivo que no puedo abrir? Por ejemplo, este archivo que sé que no puedo. Permiso denegado. Uy, qué copado. Me tiró el mensaje de permiso denegado. Y yo puse permiso denegado. ¿Controlo el permiso? A ver. No. ¿Qué estoy usando acá? str error. Pasó desapercibido. ¿Pero qué estoy usando acá? Bueno, algo copado. ¿Qué es copado? Bueno, estoy usando o sea, esto de Erno es una librería que cuando una función falla, setea en una variable entera llamada Erno, que es externa, definida en erno.h, los errores. Entonces, si en algún uso de alguna función falla la función, por ejemplo el malloc, el fopen, el fclose, bueno, lo que haya fallado, se setea Erno en un código de error. Alguien se tomó el trabajo de setear todos los posibles errores que pueden llegar a darse en la system calls. Entonces, un man de Erno, lo que voy a ver son todos los tipos de errores que existen, que son muchísimos, no son solamente los de archivos. Entonces podemos ver acá todos los posibles errores. Y para cada código de error, que acá son constantes, existe un mensaje asociado, que es lo que hace strError. Entonces acá strError, a partir del Erno, me imprime el error que se dio. Que además tiene la particularidad de, como incluí locale acá, me lo imprime en el lenguaje en el que estoy. Si yo vuelvo a compilar, que salame que soy, vamos a sacarle el locale acá. Ahí está. Y vuelvo a probar el que falló. El mensaje sale en inglés. Pero si yo quiero que mi programa empiece a ser internacionalizable, es decir, que los mensajes
acompañen la configuración del idioma que tiene configurado el sistema operativo. Lo hice de esta forma y estoy tomando la configuración del sistema. Fíjense que ahí me da el error en castellano, y si le seteo acá que lo quiero en inglés, me lo da en inglés. Entonces básicamente lo que vemos con esto es que, o sea, no solamente estamos mostrando el fclose, que falla, estamos mostrando el errno y además el uso de la internacionalización en los mensajes. ¿Venimos bien hasta acá? Muy bien. Bueno, stream estándar. Bueno, ya los conocen, ya conocen la entrada-salida, el error estándar y la salida estándar. Si les he hablado de esto. Bueno, hay 3 streams que no es necesario ni abrirlos ni cerrarlos porque siempre están abiertos, que se llaman stdin, stdr y stdout. Es increíble cómo soluciona esto, ¿cómo se llama? Linux. Porque, bueno, son archivos que están siempre ahí. ¿Sí? O sea, los usan así, con ese nombre. Y no hay que abrirlos, porque ya están, siempre están. O sea, no podés cerrar la salida estándar. Es como matar a Dios, básicamente. Entonces no tiene sentido. Lo interesante del mundo Linux es dónde están esos archivos. Bueno, hay algo interesante que pasa siempre. O sea, Linux tiene la particularidad que en el barra dev tienen los dispositivos, ¿vieron? Pero en el barra proc lo que tenemos es todo lo que está corriendo en mi kernel ahora. Entre estas cosas que están viendo acá, ¿sí? Aparecen, esto que se está viendo como números, son cada uno de los procesos que están en el sistema operativo. Pero en cualquier momento, cualquier programa puede venir acá y self es el proceso actual, que en este caso es el shell, ¿no? Y si aún me fijo que tengo ahí adentro, tengo un montón de estructuras que me da información de este programa, ¿sí? Y por acá, yo sé que acá tengo que tener, ¿dónde es que está la salida estándar? Yo estaba seguro que iba a ver por acá. Acá, file. Ahí estaba seguro que estaba acá y me pifié. A ver, creo que este es. Sí, a ver. Si acá un eco y lo tiro acá. Esa es la salida estándar. El error estándar es este. Y si el 0 es la entrada estándar, que bueno, acá me lo imprime en la salida, pero en realidad esos 3 archivos, esos que están ahí, son el stdin, el stout y el stdr. Esos 3. Pero bueno, se los quería mostrar por de otra forma. Ahora vamos a ver cuando llegue a la parte de... Creí que tenían los nombres reales y no los numeritos, que es lo que vamos a ver después. Bueno, ¿cómo se trabaja con un stream entonces? Ya vimos cómo se abre y cómo se cierra. Vamos a ver ahora cómo se trabaja. Bueno, tenemos formas de leer de archivos, clasificándolos en cómo queremos leer. Podemos leer de a un byte a la vez, podemos leer de a líneas, podemos leer con formato o podemos leer de a bloques. Cada una de estas funciones tiene sentido ser usadas en distintos contextos. Leer de un byte puede usarse en dispositivos de bloques o en dispositivos seriales. Cuando digo esto es porque uno, en general, dice, yo les había mostrado también que en el directorio barra dev teníamos acá dispositivos que eran de bloque, o, de char, como es esto, que serían seriales, o dispositivos que son de bloque, como son por ejemplo los que están acá con la S.
Perdón, con la B. Yo de SDA buscaba. Acá, SDA que me corrigio con dispositivo de bloque. Entonces, cuando yo quiero leer de un dispositivo serial, sí o sí estoy obligado a usar fgetc. Ahora, si yo quiero leer de un dispositivo de bloques, podría leer con fread un chunk, un cacho, un conjunto de bytes. Por eso que este es como el getchar, si quieren. Fíjense que el fgetc es como el getc, pero antes yo no especificaba el file. O sea, si yo me fijo cómo es el getc, ahí estaba. El getchar no recibía un archivo porque es lo mismo que el fgetc mandándole stdin. Acá. O sea, con fgetc yo estoy abriendo estoy leyendo un archivo. Con getchar leía de la salida estándar. Podemos pensar que el fgetc está que el getchar está implementado como un fgetc de lstdin. El fread, a diferencia, lo que termina siendo, claro, acá Facundo dice, claro, yo leo. El fread, por su cuenta, lo que recibe es el archivo sobre el que va a leer, un buffer donde va a meter los datos que va a leer y les voy a decir de qué tamaño es la cantidad de bytes que quiero leer por cuántos bytes. Lo mismo pasaba con el calloc, ¿se acuerdan? O sea, si yo multiplico tam por cant, es cuántos bytes va a leer del archivo sobre este dato. Es decir, que tam por cant tiene que tener disponible dato y son los bytes que se van a leer de file. Por ejemplo, si tam es 1, como es el caso, yo quiero trabajar con bytes, tam vale 1 y cant podrían ser 4096. Y eso leería 4096 bytes del archivo F y los metería en dato, asumiendo que dato tiene disponibles 4096 bytes. ¿Sí? Entonces el fgetc le da un byte y el fread lee de a bloques siempre que el dispositivo soporte leer de a bloques. Si el dispositivo es de bloques y se usa el fgetc, no va a haber problema porque todo esto que les expliqué del pendrive y del buffer caché y de que están en RAM es lo mismo. Yo cuando leo el primer byte de un archivo de bloques se levanta el bloque entero en RAM. Entonces las sucesivas llamadas al fgetc van a estar leyendo de la RAM. Va a ser recontra rápido. O sea que para ustedes es igual de eficiente usar el fgetc que usar el fread. El fgts y el fscanf asumen bastantes cosas más que, a diferencia del getc y el fread. El fgetc y el fread pueden usarse con archivos de texto binarios, indistintamente. Pero el fgts y el fscanf sí o sí funcionan con archivos de texto. ¿Por qué? Y porque el fgts lee hasta encontrar un barra n. Entonces yo tendría que asegurar de que mi archivo tiene barra n, por alguna razón. Si vos no me pones ningún barra n, bueno, puede ser que llegue a un límite. Ese límite es el tamaño que está recibiendo acá. Lo que va a hacer el fgets es leer hasta tan bytes y va a devolver eso sobre dato, o hasta encontrar un barra n. ¿Sí? Y lo que retornan siempre es importante para no caer en algún problema. Ahora vamos a ver cómo se usan cada uno de ellos. Así que a veces usándolos mal, por no leer el manual de qué retornan cada una de estas funciones, caemos en problemas de uso de estas funciones. Y el fscanf es igual al scanf, pero de un archivo. O sea, en vez de estar leyendo con formato de la entrada de un usuario, estamos leyendo desde un archivo. Bueno, estamos medio justitos, así que esto ahora lo vamos a hacer todo con ejemplos. Pero termino de presentar esto y dejo los ejemplos para la clase que viene, así ya nos queda menos. En contraposición a los de lectura, tenemos los de escritura. Tenemos el fputc y el fwrite, que son los antagónicos del fgetc y el fread. Y lo mismo que teníamos con el gts, tenemos el fputS, que es para imprimir de a líneas, mientras que tenemos el fprintf, que es para imprimir con formato. El fprintf es un printf, pero que en vez de escribir en la salida estándar, funcionan sobre un archivo. Siempre fíjense que tanto estas funciones, el fgetc con stdin, el fgets con stdin, el fscanf con stdin, son similares al scanf, al gets y al getchar, que trabajan directamente con la salida estándar. Y estos que están acá son los mismos, pero con stdout, que en el putchar
el putS y el printf. ¿Sí? Bueno, en sí, cuando vemos los ejemplos se va a aclarar bastante lo que les dije respecto del uso, porque hay que leer el manual, qué es lo que retornan para no caer en problemas. Porque también tenemos el concepto del EOF. Entonces, el fin de archivo, el famoso EOF, que ya lo aprendimos, que ocupa, por eso es que las funciones getChar y todo retornaban enteros y no chars, es la marca de fin de archivo. Y la marca de fin de archivo es una marca lógica. Esto es como un tren. Ustedes cuando ven pasar un tren y ven el último vagón y pasó, porque no está más. Es el último vagón. Bueno, acá lo que existe es como que el último vagón tuviera una especie de vagón distinto, que es la marca de fin de archivo, que le importa solamente a ese sensor que indica que terminó el archivo. Es decir, el fin de archivo, que es una marca que todos nos la imaginamos como algo que existe, es una suerte de sensor de fin de que terminó un archivo. Y es lo que usamos para saber que llegué al final. Nada más que para eso. Pero todo esto lo vamos a la clase que viene con ejemplos, que va a ser mucho más simple. Así que los libero ahora. Y si tienen alguna duda, obviamente, como siempre, me quedo un cachito por si me quieren preguntar.